Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, hoy vamos a comenzar nuestros habituales 27 minutos citando un par de frases de sendas canciones que tal vez usted recuerde. La primera de ellas expresa que el amor es tormento de uno, es la dicha de dos y es el odio entre tres. Y la segunda plantea lo mismo, pero de un modo más categórico que poético. Donde existen dos, no debe haber tres. Así, ciertos creadores musicales cubanos se han referido a lo que universalmente se conoce como triángulo amoroso, que es cuando la geometría interfiere caprichosamente en el contenido de trabajo del travieso Cupido, con los sinsabores y conflictos que ello suele provocar. Quizás desde que el mundo es mundo, una parte considerable de la humanidad ha vivido esa experiencia, como también algunos pobladores de este archipiélago bendecido por el sol antillano, lo cual ha hecho posible entre nosotros la existencia de numerosos bolerones y temas musicales de otros géneros. Pero a veces sucede que geométrica y amorosamente hablando, un triángulo se ha convertido en un cuadrado, con sus correspondientes 4 lados y otros tantos ángulos, tal como aprendimos desde pequeños en la escuela. Y como también la vida es fuente de aprendizajes, conocimientos y experiencias, precisamente de uno de esos triángulos transformado en cuadrilátero, comentaremos hoy en este programa insignia de Radio Taíno. Sin embargo, nadie piense que al utilizar la palabra cuadrilátero, estamos sugiriendo que la historia que nos traemos entre manos se desarrolló a puros golpes en un ring de boxeo, aunque no siempre estuvo a salvo de los consabidos sinsabores y conflictos que provoca Cupido cuando lanza más flechas de la cuenta. Y como ya está siendo demasiado extenso este preámbulo, digamos de una buena vez, que dos de los involucrados en esta historia con visos de leyenda fueron la bella Catalina de Laza y del Río Nogueira y su esposo Luis Esteves y Abreu, que para más detalles era hijo de Marta, la benefactora de Santa Clara, y sobrino de Rosalía, la opulenta y excéntrica propietaria de la finca de los Monos. Otro dato de interés sobre el cónyuge de Catalina es que al paso del tiempo se convirtió en el primer vicepresidente de la mediatizada y neocolonizada República de Cuba, y por eso lleva el nombre de Luis Esteves, una calle del habanero Reparto Santo Suárez, donde casi a partes iguales comparten el espacio vial la historia patria y el santoral católico. Se dice que era aquel un matrimonio como pueden serlo todos, a saber, con sus altas y sus bajas, sus esplendores y sus sombras, sus querellas y reconciliaciones, pero al fin y al cabo con una sólida apariencia. Hasta que un día, que pudo ser como todos los demás, Catalina Laza conoció en París al riquísimo hacendado cubano, hábil financiero y dueño de varios centrales azucareros, Juan Pedro Ibaró. Cuentan que al verse por primera vez, un apasionado amor surgió entre ellos de inmediato, como si Cupido les hubiera lanzado sus correspondientes flechas con tremenda puntería y a una velocidad supersónica, para en un santiamén trazar los contornos de lo que podía haber sido un triángulo amoroso, pero de vino cuadrado o cuadrilátero, porque Juan Pedro Ibaró estaba a la sazón casado con una criolla llamada Rosa Barona, quien al igual que Luis Esteves, el marido de Catalina, se había quedado muy confiada y tranquilamente en La Habana.
amor pequeño y esquivo, disperso como la espuma en el agua, que quiere y no quiere darme su signo, por miedo a la astrología y la jaula que tiene de Capricornio y de Virgo, y un poco de mayo hundido en el alma, de tanto sol dorado y convicto, pero con una luna en las alas. Yo sé que me está adorando a escondidas, tal vez hasta presumiendo tenerme volcado bajo su andén sobre la cima de su placer a hurtadillas. ¿Cómo siente? Yo tengo un amor difícil contigo, que no ventila su olor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón avasallando como un ciclón, un deseo que no dice. Yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese lo contendré para siempre, porque más vale la oscuridad para un cariño que no tolera a la gente. Yo tengo un amor oculto y sencillo, sin precio, sin garantía ni dueño, que goza lo que le doy sin testigos y canta al final bendito y risueño. Yo sé que me está pidiendo que diga, que expanda mis emociones, que viviré volcado bajo su andén sobre la cima de su placer a hurtadillas. ¿Cómo vive? Yo tengo un amor difícil contigo, que no ventila su olor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón avasallando como un ciclón, un deseo que no dice. Yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese lo contendré para siempre, porque más vale la oscuridad para un cariño que no tolera a la gente. Diferente. Yo tengo un amor difícil contigo, que no ventila su olor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón avasallando como un ciclón, un deseo que no dice. Yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese lo contendré para siempre, porque más vale la oscuridad para un cariño que no tolera a la gente. Diferente. Diferente. Hoy este programa insignia de Radio Taíno desempolva una historia con muchos ribetes de leyenda, mi fraternal oyente, por la sencilla razón de que aquellos amores entre la bella Catalina Laza y ese acaudalado Juan, apellidado Pedro,
dieron mucho que hablar y hasta fabular en aquellos primeros años del siglo XX. Porque si los iniciales encuentros amorosos y por demás íntimos de esa adúltera pareja se produjeron en la capital francesa a buen recaudo de miradas y lenguas indiscretas, al regresar ambos a La Habana fueron descubiertos literalmente con las manos en la masa. Todo porque Rosalía Abreu, la suspicaz tía del cornudo Luis Esteves, contrató los servicios de un detective privado que sorprendió a Catalina y a Juan en una suite del Hotel Inglaterra. Fue entonces que, a fin de evitar el escándalo que podría sobrevenir o para seguir viviendo intensa y libremente su profundo y sincero amor, deciden poner mar por medio e instalarse de nuevo en París. Pero, ¿sabe usted lo que ocurrió con sus respectivos y burlados cónyuges, mi fraternal oyente? Pues que por aquello de que un clavo saca otro, o de tanto consolarse mutuamente, Luis Esteves y Rosa Varona terminaron empatados, como se dice en buen cubano, más que un simple cuadrilátero amoroso, un cuadrado perfecto, ¿no es verdad? Sin embargo, no todo sería como miel sobre hojuelas para los personajes de esta historia con alientos de leyenda. Porque si bien el poderoso Juan Pedro Ibaró consiguió que el mismísimo Papa anulara ante Dios su matrimonio con Rosa y el de Catalina con Luis, ninguno de los dos podía romper legalmente ante los hombres sus anteriores vínculos matrimoniales, por no existir todavía el divorcio en Cuba. Es por eso que, aunque Catalina Laza y Juan Pedro pudieron casarse en Francia, donde permanecían la mayor parte del tiempo con algunas eventuales estancias en Nueva York, solo hacían muy breves visitas a La Habana, de vez en cuando, pero no era por falta de añoranza y ausencia de cariño hacia la capital cubana, sino porque la alta clase social a la cual ambos pertenecían no les perdonaba aquel sonado adulterio, o cuando menos no lo había olvidado todavía. Testarudos que eran aquellos ricachones. Tanto era así, que durante una de sus efímeras visitas habaneras, la cuestionada pareja decidió asistir de cualquier modo al Teatro Nacional, donde se presentaba una compañía que había llegado desde Italia, la cuna de la ópera. Pero tan pronto la distinguida concurrencia avistó a Catalina y a Juan en el palco que ocupaban, poco a poco se fueron retirando del Coliseo, hasta dejarlo prácticamente vacío. Maleducados que eran aquellos ricachones. Más, como la inalterable divisa de los grandes artistas es que siga la función, aquellos tal vez desconcertados y muy profesionales líricos italianos no abandonaron el escenario ni dejaron de cantar una sola aria con el debido virtuosismo, o quizá con mucho más, porque así lo ameritaban los escasos espectadores que habían permanecido en el lunetario y en los palcos del Teatro Nacional y ovacionaban fervorosamente a la itálica y operática compañía. Y entre los espectadores, como bien sabemos, se encontraba Catalina Laza, quien en un derroche de gratitud, o quién sabe si de vehemente soberbia por el desprecio recibido, se despojó de sus costosas joyas y las lanzó al escenario, como si estuviera tirando serpentinas en un paseo de carnaval. Un gesto que al día siguiente fuera muy comentado en La Habana y sus alrededores. Comunicativos que eran los pocos espectadores que lo presenciaron. Se cuenta que aunque Juan Pedro Ibaró aprobó la actitud de su amada Catalina Laza, ello no le fue suficiente al potentado, demasiado orgulloso y suficientemente rico para seguir tolerando las humillaciones de la alta sociedad habanera. Y si ya una vez había logrado el respaldo del Papa como representante de Dios aquí en la tierra, ¿qué no conseguiría de Mario García Menocal, entonces presidente de su tierra? Hoy por hoy no pudiéramos decir de qué medios se valió Juan, si de sus convincentes argumentos o de sus abundantes millones. Vaya usted a saber. Pero lo cierto es que finalmente persuadió a Menocal para que aprobara en Cuba la ley del divorcio cuando transcurría el año 1919.
Fue así que los divorcios de Catalina Laza y Luis Esteves y de Juan Pedro Baró y Rosa Barona serían los primeros registrados en nuestro país. De ese modo, el triángulo amoroso devenido cuadrado o cuadrilátero tuvo un favorable epílogo que no precisó de guantes de boxeo que dejaran a los involucrados fuera de combate, sino todo lo contrario. A partir de ese momento, todo para ellos fue felicidad, paz en la tierra y gloria en el cielo, donde tal vez Cupido se regocijara de haber hecho aquella geométrica travesura. Me muero de ganas de verte otra vez a la luz de tu cama, enredada en mis pies. Me muero de miedo de no verte aquí, sin saber con qué alas podré volar a ti. Y el espejismo de tus senos, la pasión que no te di, si hace dolor me vuelve menos, que no sé si voy a morir. Y despierto en cada mañana, en los rincones de tu voz, que como ecos de campanas llevan muy lejos mi dolor. Tú eres la luz de mi fortuna, mi agua de pozo en el brocal, los manantiales que me empujan y unen mi río con tu mar. Y en los senderos de mi cielo caen tus hojas como flor, se vuelven rostros de luceros recordándome tu amor. Volver a ver las calles de tu pelo bajando por mi piel. Me muero de ganas de caer al fin al fondo de las flores que guardan tu jardín. Lléname con todas tus lunas, con tus miradas de cristal. Yo solo quiero ser la espuma en cada ola de tu mar. Puede que ría en cada invierno y mi vida sea feliz, pero yo quedaré por siempre preso de lo que soy de ti. Tú eres la luz de mi fortuna, mi agua de pozo en el brocal, los manantiales que me empujan en mi río con tu mar. Y en los senderos de mi cielo caen tus hojas como flor, se vuelven rostros de luceros recordándome tu amor. Esta mañana, hablando de Cuba, se sigue remontando a una historia con ciertos matices de leyenda, como suele suceder con todo en estas latitudes nuestras, o con casi todo, que no es lo mismo. La historia o leyenda del amor tan dificultoso como eterno de Catalina Laza y Juan Pedro Baró, para estas alturas no mencionar más a Luis Esteves Abreu y Rosa Barona, ¿verdad? Porque a fin de cuentas fueron los amores de Catalina y Juan los que dejaron definitivas huellas no solo en el imaginario nacional, sino en el entorno nacional, o mejor dicho, capitalino.
Como el más evidente y conocido ejemplo de lo dicho se alza en El Vedado, precisamente en la avenida de Paseo entre las calles 17 y 19, una hermosa mansión donde desde hace varios años se encuentra ese conocido centro de esparcimiento cultural que es la Casa de la Amistad. Muchos habaneros, por nacimiento o por adopción, han estado alguna que otra vez en ese hermoso lugar, al igual que visitantes extranjeros. Pero tal vez lo que no sepan todos ellos es que esa residencia fue un regalito que le hiciera Juan a Catalina en 1922. Un presentico cuyo metro cuadrado de fabricación, según se dice, alcanzó la astronómica suma de 15,000 pesos. Imagínese usted lo que costaría ahora. Y no era para menos tan elevado costo si se tiene en cuenta la profusión de mármoles de Carrara, los herrajes de rancio y de estilo florentino, el pasamanos de plata laminada de su escalera principal, el vitral directamente traído de París que engalana el vestíbulo de la opulenta residencia, donde muchas personas se han sentido cual si estuvieran en un fascinante museo, sin que les pase por la mente que aquella fue en su momento una casa de vivienda. Que también acogiera en tan lejanos tiempos las suntuosas fiestas ofrecidas por Catalina y Juan, a las cuales asistían de buen grado y mejor apetito los burgueses habaneros, reconciliados ya con el hombre y la mujer, a quienes habían prodigado su incomprensión y su desdén. Ni más ni menos, el discreto encanto de la burguesía, tan fielmente reflejado en una película por el gran cineasta Luis Buñuel. Mas no satisfecho con haberle regalado a su adorada y adorable esposa aquel nidito de amor, Juan Pedro Ibaró además recurrió a la sapiencia y experiencia de diversos botánicos que mediante injertos hicieron florecer una rosa redonda de pétalos cerrados que lleva el nombre de Catalina Laza. No sabemos si usted coincidirá con lo siguiente, pero un amor así estaba destinado a ser eterno, incluso más allá de los límites de la existencia humana. Así quiso demostrarlo Juan para la posteridad cuando mandó a edificar un bellísimo panteón en la avenida principal del cementerio de Colón, que como bien sabemos atesora verdaderas joyas arquitectónicas y escultóricas. Una de ellas es la mole de estilo Art Deco en su fachada semicircular de mármol con dos enormes puertas donde figuran sendos ángeles de amplias alas en bajo relieve y en cuya cúpula se destaca, tallada en cuarzo, una réplica de Catalina Laza, la rosa cultivada en su honor y con su nombre. En ese monumental panteón fueron inhumados los restos de Catalina, la de carne y hueso, que había muerto en París el 30 de noviembre de 1930. Como si de ese modo se impidiera una profanación, nadie más durmió su sueño eterno en ese casi sagrado recinto, hasta que en 1951 allí fue depositado el cuerpo sin vida de Juan Pedro Ibaró. Una historia de amor con matices de leyenda. Una espléndida mansión que posteriormente no fuera frecuentada por burgueses, sino por gente corriente y común como usted y yo. Una bella rosa de injerto, un panteón solamente reservado al hombre y la mujer que afrontaron tantos prejuicios y desdenes. Esos han sido los materiales de que nos sirviéramos durante nuestros habituales 27 minutos. Muy poca cosa, comparados con el amor de Catalina Laza y Juan Pedro Ibaró, que comenzó de repente en París y terminó siendo eterno. El cuerpo tiembla y la sonrisa queda muda, trepando en arco iris mi timidez de habitación. Me vibran frases sin sonidos, estoy tendido ante tu piel. Ante ti suenan las campanas del adiós y me colma de ansias tu pelo en despedida. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna
vacía y déjame en capullos tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Desátame las bridas, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía. En el programa de hoy escuchamos los temas musicales Amor Difícil de Amaury Pérez Vidal en su voz, Me muero de ganas de Polito Ibáñez en su interpretación y de Santiago Feliu por su autor Solo Arcoíris. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora Carmen Laura Marín. Grabación y edición Janet Feliciano García. Escribe Rosa Blanca Pérez. Produce y dirige Lupe María Romero. Giselle Fundora y Luis Alarcón Santana. Hoy hemos conversado de Un amor difícil y eterno. Han sido 27 minutos hablando de Cuba. Así, a lo cubano.